El ensordecedor y metálico estruendo de los disparos a quemarropa destrozó de manera brutal e irreversible la frágil, hermosa e incipiente burbuja de esperanza, redención y amor puro que Argelia y Patricio habían comenzado a tejer valientemente en medio del denso e implacable caos metropolitano. El asfalto gris, frío y cruel de la avenida, iluminado únicamente por los destellos intermitentes de los semáforos y los faros ciegos de los vehículos frenados abruptamente por el pánico, se convirtió en cuestión de aterradores y agónicos microsegundos en el dantesco, espeluznante y horrendo escenario de una ejecución a sangre fría orquestada desde las sombras de la más absoluta impunidad. Patricio, demostrando un valor épico, desinteresado y verdaderamente sobrehumano que trascendía cualquier límite de la lógica o el instinto de conservación personal, no dudó ni una sola y vital fracción de segundo en interponer su propio y robusto cuerpo como un escudo humano impenetrable entre las balas asesinas, escupidas por las armas de los sicarios, y la frágil, vulnerable y aterrorizada figura de la mujer a la que acababa de jurarle amor eterno. El impacto físico de los proyectiles de plomo caliente, perforando su carne, desgarró el aire con un sonido sordo, seco y mortal, obligándolo a desplomarse pesadamente sobre el pavimento, tiñendo rápida y escandalosamente su impecable camisa con un creciente, espeso y cálido manantial de sangre carmesí que se mezclaba con los charcos de la tormenta nocturna. El grito desgarrador, agudo y primitivo que escapó violentamente de la garganta de Argelia rasgó el velo de la noche como el lamento agónico de un alma siendo arrastrada sin piedad a las profundidades del infierno, viendo al hombre noble, justo e inocente agonizando entre sus brazos temblorosos, boqueando desesperadamente por una bocanada del aire frío de la ciudad mientras la vida se le escapaba a borbotones por las heridas mortales. El terror crónico que la había paralizado durante casi 2 décadas se evaporó, dejando en su lugar un vacío insoportable y una culpa que le quemaba las entrañas como ácido corrosivo. La frenética, ensordecedora y desesperada carrera en el interior de la ambulancia hacia las salas de urgencias del hospital más cercano fue una auténtica, delirante y tortuosa pesadilla en cámara lenta, un limbo de luces cegadoras rojas y azules donde el tiempo parecía haberse detenido por completo. El penetrante, aséptico y esterilizado olor a alcohol etílico y muerte inminente que inundaba los gélidos y largos pasillos de la clínica golpeó los sentidos de Argelia con la fuerza de un mazo de acero. Sentada en una de las incómodas y rígidas sillas de plástico de la desolada sala de espera, con la mirada completamente vacía, perdida y desenfocada, y con las manos, el rostro y Argelia experimentó el colapso absoluto, estrepitoso y final, de todas sus barreras psicológicas y emocionales. Cada segundo de angustiosa y mortal espera, interrumpido únicamente por el constante, rítmico y aterrador sonido de los monitores cardíacos y el apresurado ir y venir del personal médico luchando heroicamente por estabilizar los signos vitales de Patricio en el quirófano de máxima seguridad, actuaba sobre su conciencia torturada como un pesado martillo neumático. Comprendió con una lucidez espeluznante, gélida y letal que su cobardía, su prolongado, asfixiante y egoísta silencio mantenido durante 18 larguísimos y oscuros años con el único propósito de salvar su propio pellejo, no había sido un escudo protector, sino un inmenso e imparable imán de destrucción masiva, un imán venenoso que ahora estaba a punto de devorar, aniquilar y extinguir sin piedad a la única persona que había sido capaz de mirarla con infinita ternura sin pedirle absolutamente nada a cambio. Darse cuenta de que el brutal atentado no era un asalto al azar, sino un golpe quirúrgico y directo orquestado por el tirano Silverio para silenciarla a ella para siempre, rompió su alma en 1000 pedazos irreparables, encendiendo en su pecho la llama inextinguible de la redención a través de la verdad desnuda. El silencio sepulcral, gélido y asfixiante de la sala de espera, fue abruptamente interrumpido por la entrada apresurada, caótica y llena de un pánico irracional de Nadia y Leonel Montalvo, quienes arribaron al hospital con los rostros desfigurados por la espantosa y paralizante noticia del salvaje ataque armado sufrido por su brillante familiar. Al ver a Argelia en aquel estado tan deplorable, manchada de sangre de pies a cabeza y temblando como una hoja frágil azotada por un huracán implacable, Nadia se abalanzó hacia ella presa de la histeria materna, exigiendo a gritos desgarradores, con la voz rota y ahogada por el llanto incontrolable, algún tipo de explicación racional, coherente y lógica ante semejante atrocidad sanguinaria e incomprensible. Fue en ese preciso
exacto y trascendental instante, observando el profundo e insoportable dolor que deformaba el rostro de la familia Beristain, que Argelia tomó la decisión más valiente, peligrosa, redentora y definitiva de toda su tortuosa y perseguida existencia. Levantándose lentamente de la silla, apoyándose en la fría pared con las piernas flaqueando por la debilidad pero sostenida por una determinación de hierro forjada en el fuego de la culpa extrema, Argelia decidió finalmente romper las pesadas, asfixiantes y malditas cadenas de su silencio cómplice. Con la voz entrecortada por los constantes sollozos dolorosos, pero con una firmeza incuestionable y rotunda que resonó en el pasillo vacío como el veredicto final de una jueza implacable, Argelia confesó toda la espantosa, cruda y monstruosa verdad. Sus palabras cayeron como verdaderas, pesadas y destructivas bombas atómicas sobre la incredulidad, el asombro y el horror de los presentes. Les reveló, sin filtros encubridores ni omisiones cobardes, que los atacantes encapuchados que acababan de dispararle a quemarropa al noble patricio no eran ladrones comunes ni pandilleros locales, sino sicarios profesionales, fríos, sanguinarios y altamente entrenados, contratados y enviados directamente por el poderoso y corrupto empresario Silverio. Pero la torrencial, inmensa y liberadora confesión de Argelia no se detuvo en la mera y aterradora identificación del autor intelectual del brutal atentado callejero. Ante la mirada atónita, estupefacta y paralizada de Leonel, un hombre acostumbrado a lidiar con el poder pero ajeno a las alcantarillas de la maldad pura, Argelia descorrió valientemente el denso y manchado telón del pasado, revelando el origen secreto de toda la maldición familiar. Llorando a mares, con el alma desgarrada pero aliviada, confesó ser la única y escurridiza testigo presencial viva, respirante y consciente del atroz y sangriento asesinato cometido a sangre fría hace 18 eternos años. Detalló con escalofriante precisión, recordando cada sombra y cada grito, cómo Silverio, en una diabólica y perfecta confabulación criminal con la calculadora y perversa Mónica, tejieron desde las sombras la asquerosa y corrupta trampa judicial que incriminó falsamente a la dulce y bondadosa Rebeca Olmos, condenándola al peor de los encierros, destrozando su juventud y arrebatándole de los brazos a su recién nacida, Aura. Argelia explicó que Silverio ordenó la ejecución de Patricio únicamente porque el profesor se había convertido heroicamente en el último y firme obstáculo que impedía que los sicarios la silenciaran a ella para siempre. La gigantesca, espantosa y monstruosa magnitud de esta revelación transformará el doloroso y desesperado llanto de Leonel en una furia ciega, gélida, vengativa e incontrolable. Comprendiendo con furia sorda que el mismo hombre de negocios con el que en el pasado cruzó miradas en eventos de la élite, había intentado arrebatarle la vida a su propio sobrino para ocultar crímenes del pasado, Leonel forjará en ese instante una alianza indestructible y letal. El inmenso poder económico, las sólidas influencias políticas y los recursos ilimitados de la respetada familia Montalvo se alinearán de forma incondicional, rotunda y absoluta detrás de la incansable búsqueda de justicia de Rebeca, creando una fuerza arrolladora, implacable y justiciera que promete cazar, acorralar, juzgar y destruir pieza por pieza, hasta reducirlos a cenizas, los oscuros imperios criminales y de mentiras erigidos sobre la sangre de los inocentes por Silverio y Mónica. La fría y desolada sala de espera, antes un simple recinto médico de dolor y angustia, se habrá transmutado mágicamente en el poderoso e inquebrantable epicentro absoluto de una épica, grandiosa e indetenible declaración de guerra total, frontal y a muerte contra el yugo de la eterna impunidad.